Muchísimas gracias. Buenas tardes. Desde Pachuca, Hidalgo, México, el tema que vamos a presentar es el de finanzas personales, análisis y control. Este, este tema ya ha sido publicado en en la revista, en un boletín precisamente de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y el tema es interesante, sobre todo porque dice que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, aquel que lo entiende lo gana y aquel que no lo paga. De tal manera que pues lo ideal es que tanto familias como empresas, sobre todo las MIPYMES, pues tengan claro esta parte de la educación financiera, lo que es la planeación, considerando que pues si uno ahorra, pues se pueden tener de una u otra manera ganancias, al contrario de si se gasta de más en cuanto a lo que se tiene, entonces lo que se genera pues es un déficit y por lo tanto la salud financiera merma. En cuanto a las empresas, pues a veces es necesario tener un apalancamiento que precisamente permita la expansión, la creación de estas empresas, pero aquí lo importante sería identificar cuáles son esos préstamos o esos bancos que generen lo que es la menor cantidad de intereses o mejores condiciones. De ahí la importancia de la educación financiera. Es importante que como familia se tenga claro qué es lo que se busca. Por ejemplo, lo que es metas a largo plazo, la jubilación, un carro, una casa, y pues esa parte, esa decisión es importante considerando que si hoy, en lugar de tener mis metas claras, yo decido gastar en el celular de última generación, cuando no es algo que yo necesito, pues eso va a ir generando que al contrario, en lugar de que yo gane intereses, tenga que pagarlos. En México, el 32% de los adultos tiene algún conocimiento en finanzas. Esto de acuerdo a la encuesta nacional de salud financiera elaborada por el INEGI. Contrario a Suecia, Dinamarca y Noruega, quienes reportan que tienen un 75% de conocimiento en finanzas. Y existe una relación donde dice que países educados financieramente coinciden con un elevado desarrollo económico. Esto es, si nosotros desde los hogares como mexicanos tenemos ese conocimiento y se implementa, pues eso detonaría en mejorar la parte económica. Y dice que de los mexicanos, únicamente el 34.4% dice que puede manejar perfectamente sus finanzas. Entre los resultados de la investigación, nos dice que las personas en cuanto a la edad, quienes requieren de un mayor ingreso serían las personas de 30 a 49 años, y esto es porque son quienes de una u otra manera están planeando familias y pues se requiere de una casa y de activos necesarios para este plan. Por lo tanto, ellos son quienes argumentan que requieren una mayor cantidad de ingresos para cubrir estos gastos. Y en cuanto al nivel educativo, quienes requieren de más dinero son quienes tienen educación superior. Y esto es porque algunos argumentan que pues ya le invirtieron tiempo en sus estudios y que por lo tanto pues argumentan requerir un mayor salario. Lo que es en México, el 15% de la población está considerado como en la línea de pobreza extrema, es decir, ni siquiera les alcanza para consumir los alimentos. El 40% no les, sí cubren precisamente los alimentos, pero no lo que es vivienda, educación y vestido. Entonces, quitando estas situaciones donde pues si el ingreso está muy por debajo, la educación financiera estaría enfocada al otro grupo donde se gasta más de lo que se gana, aun cuando se tiene un buen salario. Entonces, esto está orientado a identificar precisamente esos gastos hormiga y hacer el análisis, ¿no? ¿Qué pasa si yo consumo diario un expreso americano?
mensualmente estaría yo gastando 1,920 pesos y anualmente 23,000 pesos. Si a eso añado una cena en fin de semana, la utilización de diferentes plataformas que incluso a veces ni siquiera contamos con el tiempo necesario para poderlas ver todas. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos algunos pequeños cambios con respecto a estos hábitos, estaríamos ahorrando al año 41,000 pesos que pudieran ser muy buenos para nuestras metas a largo plazo. Ahora bien, lo importante es, en lugar de primero gastar, lo importante es primero ganar, luego ahorrar y entonces ya invertir. De tal manera que aquí, entre los resultados se plantea que si en 5 años, yo ahorro y además genero, lo invierto, a un 18% a 30 años tendría yo 455,000 pesos. Si yo ahorrara 100 pesos mensuales. Si yo incremento ese ahorro quitando los gastos hormiga que hace un momento se mencionaban, a un 12% ya tendría algo así como casi 7 millones muy buenos para una jubilación. Entre los resultados del INEGI, nos dice que el 48% de la población no tiene ahorros, que un 52% sí tiene ahorros, pero de ese 52%, aproximadamente la mitad únicamente tiene ahorrados una quincena. Esto es en caso de requerir de alguna operación médica que ahora ya andan por arriba de los 100,000 pesos o un accidente automovilístico, pues sería muy complicado poder subsanar y eso generaría un estrés financiero dentro de los hogares. Con respecto a los créditos, a veces se piensa que los créditos son malos y nos dice que no hay deudas buenas y deudas malas. Por ejemplo, el poder adquirir una casa, pues esa sería una deuda buena. Pero cuando lo utilizo para comprar, como ya se había mencionado, el último celular de moda que ni siquiera me sirve para el trabajo, entonces puedo tener créditos que al contrario, sean tan excesivos que tenga yo que pagar altas tasas de interés. Que hay un 13% que dice que a pesar de tener crédito, no tiene deudas y esto es porque son totaleteros, es decir, pagan mes tras mes la cantidad para no generar intereses. Ahora bien, a veces los bancos nos hablan diciendo que nos tienen una muy buena opción, como si fuera dinero regalado, sin aclarar que pues ese es dinero que se tiene que pagar. Entonces ahí sería importante decir, no me interesa, sáqueme de la base de datos, está violando mi privacidad. Con respecto a los créditos hipotecarios, ya había yo mencionado que pues a veces se requiere de una deuda buena. Aquí lo importante es como identificar entre las diferentes propuestas cuál sería el banco que me generara un menor interés, un plazo adecuado a lo que yo pudiera pagar, de tal manera que fuera algo propicio, algo para mejorar mi salud financiera en contra de generar un crédito que sea impagable, de acuerdo a mis ingresos. Entre la población de 18 años o más que menciona que le sobra dinero a fin de mes, solo un 8% de esa población le sobra dinero. Esto es, mucha gente vive de prestado y muchos de ellos le solicitan a familiares o de plano, hacen contratos como que al contrario se va generando una bola de nieve y no se puede pagar. En cuanto a los que dicen que sí tienen asegurado su futuro financiero, solo un 9%. Hay que considerar que se está generando una pirámide invertida en México, de tal manera que para el 2050 se estima que haya menos personas en edad productiva que pueda sostener o mantener a las personas en etapa de jubilación, por lo que va a ser importante que pues se vaya ahorrando y que cada persona tengamos como ese colchón financiero que permita tener una buena vejez. Con respecto a los que tienen un gasto imprevisto,
un 17% dice que sí puede hacer perfectamente bien ese frente, contrario al 13% que de plano, pues al no tener ahorros, es difícil. Con respecto a quienes argumentan que sí tienen información sobre finanzas, estamos hablando de unos 70,000 personas en México. Sin embargo, pues no dice cuál es ese grado de información o qué impacto tiene en sus hogares. Y solo una pequeña parte de la población ha asistido a cursos. Cabe mencionar que el gobierno, genera diferentes cursos. Sin embargo, lo que hace falta es como una difusión para que las personas puedan tener acceso a esto y se mejore tanto su salud financiera, la educación financiera, que implica las habilidades, actitudes y conocimientos para la mejora tanto económica de sus hogares como del país. Entonces, en conclusión, es importante tener más de una quincena ahorrado, y remarco lo que es la pirámide invertida para el caso de México. Entonces, se tienen que generar las políticas tanto gubernamentales como personales para hacer frente a esa situación que viene a futuro. Este, ah, estatus, dices comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas a las que ni siquiera le importas. Entonces, esta parte es importante en cuanto a la mejora económica. Y en cuanto a agradecimientos, agradezco a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por permitirme el tiempo para el desarrollo, así como al Congreso Internacional Multidisciplinario de Ciencia Latina por poder hacer la difusión de esta investigación. Muchas gracias.